Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Y después de haber ya pasado y sobrevivido el día de ayer de Halloween, podemos ahora continuar con la actividad normal aquí, especialmente en donde nosotros estamos ubicados en la iglesia, ya que tuvimos una cantidad de tráfico increíble en estos días y se hacía difícil hasta poder entrar a la iglesia debido al tráfico por las fiestas y celebraciones de Halloween que se hacen en un lugar acá al lado nuestro. Así que gloria sea al nombre del Señor por siempre, porque el Señor Jesucristo, Él merece ser adorado, alabado, exaltado, ensalzado, todo momento y en todo lugar. Vamos entonces a proceder a leer Efesios en el capítulo 3 y quiero que leamos el texto. Vamos a leer el texto y vamos a ir parando cuando sea necesario para dar algunas explicaciones sobre el capítulo 3 de la epístola a los Efesios. Dice así la palabra del Señor. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, a saber, que por revelación Él me fue declarado el misterio, como antes he escrito en breve, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el ministerio de Cristo, misterio de Cristo, el cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu, que los gentiles son coherederos e incorporados y copartícipes de su promesa en Cristo por el Evangelio, del cual yo soy hecho ministro, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según la operación de su poder, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia, de proclamar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas por Jesucristo, para que la multiforme sabiduría de Dios se dé ahora a conocer por la Iglesia a los principados y potestades en los cielos, conforme a la determinación eterna que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en el cual tenemos seguridad y entrada con confianza por la fe de Él. Gloria a Dios. Vamos a dejar hasta ahí, que es el versículo 12 del capítulo 13. Palabras difíciles. Pedro, refiriéndose a los escritos de Pablo, decía que eran escritos difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. El apóstol Pablo se refiere a él mismo no la primera vez, sino muchas veces,
como prisionero, como esclavo de Cristo Jesús. Pablo escribe esta epístola desde la prisión en Roma. Además, él no se consideraba un preso de Nerón, sino más bien un preso de Jesucristo, por lo que, sin importar cuál sea el propósito y la razón por la que el Señor permitió que él se encontrara en prisión en ese momento, y así era como Pablo veía la situación. Él sabía que el Señor en ese momento lo quería allí. El Señor había orquestado la situación para que él estuviera allí por un determinado tiempo, y no había sido la única vez que él estuvo en prisión. Y aún desde la prisión, él escribió la mayor parte de todas las epístolas que escribió. Fue en la prisión. Y en la prisión misma es también donde él pudo continuar predicando y dar testimonio del Señor Jesucristo a todo el pretorio. Es decir, hubieron soldados, hubieron dirigentes, hubieron gobernantes que llegaban al lugar donde él estaba preso, y ellos estaban acostumbrados a oír la palabra del Señor a través de la boca de Pablo. Por eso él había sido puesto en un lugar único, en un lugar estratégico, un lugar del cual él daría testimonio del Señor Jesús, en prisión. Y esta es la realidad para todo verdadero creyente del Señor Jesucristo. Estaba oyendo sobre esta muchacha cristiana, una pakistaní, quien fue puesta presa. Y ella fue puesta presa por su fe y acusada por blasfemar. Y entonces ella ahora parece que, gracias a Dios, sería liberada, porque le habían dado pena de muerte, pero bueno, gloria a Dios, parece que fue liberada o está por ser liberada. No sé todos los detalles del caso, pero así como esa mujer o cualquier otro que haya pasado por prisiones, por la fe me refiero, prisiones por la causa de Cristo. Esa persona, ese creyente, se considera un preso del Señor Jesucristo. Es decir, el Señor tiene un propósito por el cual yo tengo que estar aquí en este momento. Y siempre sea para dar testimonio del Señor Jesucristo y la fe sea aprobada. Entonces Pablo continúa diciendo en el versículo 2, si es que habéis oído la dispensación de la gracia de Dios, que me ha sido dada para con vosotros, la mayordomía y el compromiso asignado al apóstol Pablo sobre el nuevo pacto y la administración correcta de la presentación del mismo. Por eso, todos aquellos que han tenido la oportunidad de oír la dispensación de la gracia de Dios, él se estaba refiriendo al entendimiento del nuevo pacto, el entendimiento de lo que Cristo hizo en la cruz. El nuevo pacto se refiere a la muerte y resurrección del Señor. El antiguo pacto con Moisés, fue dada la ley, el hombre quebranta la ley. Cristo Jesús viene para cumplir la ley, gloria a Dios, no para anularla, sino para cumplirla. Y el Señor Jesucristo, la sabiduría y la justicia de Dios, y Jesús convirtiéndose en nuestra justicia, gloria al Señor. Y esta es la dispensación, se llama dispensación de la gracia de Dios, que el Señor le explicó, le reveló, le dio el entendimiento, la inteligencia espiritual a Pablo para que Él nos lo dé a nosotros. Y esto es exactamente lo que debe ser dado, lo que debe ser explicado, predicado, instruido a todo hombre en todo lugar. La dispensación de la gracia. Y entonces Pablo dice de qué manera es que él entendió esto. Dice, a saber, que por revelación él, refiriéndose a Cristo, me fue declarado el misterio, como antes he escrito en breve, dice. Él está diciendo que el Señor Jesucristo le declaró el misterio, le reveló
La cruz, eso es lo que el Señor Jesucristo le reveló, que en esencia es el nuevo pacto. Era un misterio antes que se le diera su significado a Pablo. Todavía los creyentes en aquel entonces no tenían un entendimiento en cuanto a la cruz de Cristo, lo que eso significó. Recuerde, ellos tenían un cierto entendimiento en sombras, en tipos, en símbolos, en figuras, pero ahora la realidad ya había sido manifestada, ya había sido dada. Cristo Jesús vino, Dios hecho hombre, gloria a Dios. Fue a la cruz, pagó por nuestros pecados, resucitó al tercer día. Pero ¿cuál es el significado de todo esto para el diario vivir del creyente? La salvación primero, la santificación, todo lo que viene con esta salvación. La revelación fue progresiva a lo largo de toda la Biblia, en la vida de todos los santos. Y con Pablo es que entonces vemos cómo es elevado ese conocimiento, ese entendimiento, dado a él y él dándolo a todos. Por eso dice, la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros. Él era representante, él era responsable, él como perito arquitecto, gloria a Dios, separado para esta misión, dar a conocer, presentar correctamente y administrar este nuevo pacto, dar este conocimiento a los santos. Una responsabilidad enorme. No había mucho tiempo y habían muchos que debían entender primero todo esto. Por eso vemos ese afán. Por eso vemos esta lucha incansable de Pablo en la defensa del Evangelio. No vemos a un hombre descansando, no vemos a un hombre ocioso, no vemos a un hombre perdiendo el tiempo, sino que continuamente, imagínense con esta responsabilidad de que antes de yo partir con el Señor, muchos deben conocer, esto no puede quedarse sin ser entendido, para que estos otros puedan seguir predicando esto. Por eso la gran importancia que hoy, más que nunca, hermanos, más que nunca, esta dispensación de la gracia de Dios, esta revelación, este misterio que ya no es un misterio porque ha sido revelado, el misterio de Cristo, que es la cruz de Cristo, que es el nuevo pacto, que es el Calvario, que sea predicado, que sea dado a todo hombre en todo lugar. Cuantos más predicadores del Evangelio del Señor Jesucristo hayan, mejor, gloria a Dios. Pero aquellos con un entendimiento de esto, aquellos que prediquen lo mismo que los profetas y los apóstoles, es decir, mantenidos en la doctrina de los apóstoles y de los profetas, y no salirse de ese lugar. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Dice, leyendo lo cual, dice, es decir, lo que estamos leyendo nosotros ahora con respecto a esta epístola, dice Pablo, podéis entender cuál sea mi inteligencia, es decir, cuál sea mi comprensión en el misterio de Cristo. Es decir, por medio de esta carta, oh, gloria sea el nombre del Señor, por medio de esta epístola a los Efesios. El motivo es que ustedes puedan entender. Al leer, aquí está instando al pueblo a leer esta epístola. Hay muchos creyentes que ni siquiera leen. ¿Cómo van a poder entonces tener algún entendimiento si ni siquiera leen? Lean la epístola. Y entonces a medida que lean la epístola van a poder entender. ¿Qué es esto que el Señor Jesucristo me reveló? ¿De qué se trata este misterio de Cristo? El Señor quiere que comprendamos el misterio de la cruz, así como le fue dado a Pablo. Yo creo que el Señor puede darnos esto, hermanos. Aquellos que piden, aquellos que le ruegan al Señor por sabiduría, el Señor dice que Él puede darla abundantemente.
Pídale al Señor sabiduría en cuanto a las riquezas de Cristo, en cuanto al misterio de Cristo, en cuanto a la cruz, en cuanto al nuevo pacto. Pídale porque no hay mayor sabiduría que esta. Y el Señor lo hará. En otras palabras, no debemos desviarnos de lo que Pablo enseñó y los apóstoles. Si esto no es lo que está siendo enseñado, si en esto no está permaneciendo la iglesia, cualquier iglesia local, cualquier pastor, si no está predicando, enseñando, instruyendo, hablando la cruz del Señor Jesucristo, simple y sencillamente no está predicando el Evangelio. Y no estoy hablando de hacer una mención así por encima de vez en cuando acerca de la cruz. No. Estoy hablando de esto mismo que se está haciendo, lo que hacía Pablo. Predicar la cruz de Cristo. ¿Usted está viendo que esto está siendo hecho en las iglesias generalmente? Se habla de todo tipo de cosas, mire, y sobre todo se hablan a veces cosas que tienen que ver más con la psicología y con algunos puntos de autoayuda, y la gente se piensa, ay, mira, qué buen mensaje. Si no está basado en la cruz de Cristo, no es un buen mensaje. Anoche alguien me compartió algo a mí personal. Una hermanita me compartió algo. Y entonces esto que había compartido era un mensaje, una predicación de un cura católico. Y entonces pongo el video y estaba el cura católico dando un sermón, vamos a decir. Y entonces él estaba hablando acerca de los 4 puntos, no sé de qué cosa era, 4 puntos para ser más feliz, vamos a ponerlo así. Algo parecido a eso. Decía, bueno, tú tienes que perdonar, tú tienes que olvidarte del pasado, tú tienes que seguir adelante, tú tienes que no quejarte, tú tienes que... Bueno, algunos de estos consejos eran buenos. Y entonces, el problema era que nada de todo eso estaba Cristo Jesús el Señor. Número 1, estamos hablando de la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que yo, como un creyente nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo, tengo yo para aprender de un cura católico? ¿Qué me puede enseñar? Puede tal vez dar algún buen consejo, como cualquier ser humano puede decir, mira, te aconsejo que en vez de comprar en este supermercado, compres en aquel otro que es más barato. Bueno, un consejo, está bien. Pero en cuanto a cosas espirituales me refiero. Amén. Entonces vean esto, que los creyentes están siendo instruidos por otros que nunca nacieron de nuevo. Entonces yo le respondo a la hermanita y digo, mire, los consejitos pueden estar buenos, pero el problema es que no hay ninguna base, él no da en ningún momento ninguna base bíblica, no menciona a Cristo Jesús, no menciona la cruz, no menciona nada. Olvídese del hecho de que es un cura católico, pero vamos a poner eso de lado un momento. No hace mención ninguna sobre la cruz del Señor Jesucristo, no hay base bíblica, son todos puntos tomados de la psicología humanística y nosotros no tenemos nada que aprender en cuanto a eso, es decir, no me puede enseñar nada a mí un cura católico, yo no soy católica. Y entonces me responde, dice, ay, es que esas cositas que puso son verdad. Y entonces yo le respondo lo que le respondí en el amor del Señor. Y me puso, bueno, gracias, Dios te bendiga, y ahí quedó, ¿no? Es como que no queremos reconocer que hay muy poco entendimiento. No queremos reconocer la ignorancia en la cual estamos nosotros sumidos y que recibimos consejo de cualquiera
sin preguntarnos algo esencial. ¿Es bíblico? Sin preguntarnos, ¿es esto de la cruz de Cristo? La base, el fundamento de todo eso que se está construyendo encima de lo que se está hablando, de lo que se está explicando, el fundamento es la preciosa sangre del Señor Jesucristo en la cruz. ¿O proviene del mundo, un pensamiento de la psicología, un pensamiento aristotélico, un pensamiento de Platón, de Sócrates, de los astros, de los planetas, de mi bisabuela, lo que ella pensaba? ¿De dónde sale? ¿De mí mismo? ¿De dónde? De Biblia. Lea un versículo. Es más, en lo posible sería mejor que la gente no opinara nada, sino que simplemente abra la Biblia y lea un versículo. Por eso aquí Pablo está diciendo, leyendo lo cual, esto que estamos leyendo ahora, y solamente leyendo esto y creyendo esto, podemos entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo. Oh, gloria a Dios. O sea, no se desvíen de lo que se está enseñando. No salgan hacia otro pensamiento que suena muy bien, pero su raíz esencial no es la cruz de Cristo. Oh, gloria a Dios. Y entonces sigue diciendo en el versículo 5, el cual misterio, en otro siglo. ¿De qué misterio está hablando? Está hablando del nuevo pacto, El misterio de la cruz. Era un misterio, ya no lo es. El cual misterio en otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Se refiere desde todas las épocas hasta el tiempo del apóstol Pablo. Sombras, tipos, figuras, simbolismos, ¿cierto? Pero después dice, pero como ahora, dice, es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Esta revelación es dada primero a Pablo. El Espíritu de Dios usa luego el mensaje como le fue dado a Pablo para instruir a los demás apóstoles y profetas y todos los creyentes, etc. Amén. Entonces, vea que la misma palabra, el Espíritu Santo, nos lleva a estos escritos de Pablo en el que son de suma importancia, son críticos. Debemos entenderlos. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice? Aquí está hablando de los gentiles. Dice que los gentiles son coherederos. Recuerde que anteriormente hablaba sobre el hecho que ya no hay diferencia entre el judío y el gentil. Entonces dice, los gentiles son coherederos. Las diferencias entre los judíos y gentiles en cuanto a la redención fueron borradas. Dice, ellos también han sido incorporados. Todos pertenecen a la misma iglesia, es decir, el cuerpo del Señor Jesucristo, conforme al nuevo nacimiento, judíos, gentiles, un solo hombre. Los gentiles también son copartícipes de su promesa en Cristo por el Evangelio. En Cristo Jesús, por el Evangelio, porque los mejores textos griegos incluyeron el nombre Jesús. Aquí dice, copartícipes de su promesa en Cristo. Debió ser en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y Pablo diría que los gentiles eran copartícipes de las promesas mesiánicas judías, que no es verdad. Es decir, si aquel último nombre no estuviera allí, Jesús, Pablo diría que los gentiles eran copartícipes de las promesas mesiánicas judías, que no es verdad. Pero sabemos bien que el Señor Jesucristo, Él vino por el mundo. ¿Y en el mundo qué hay? Judíos, pero están los gentiles también. Y ellos también son coherederos. O sea, ya no hay diferencia. Dice, del cual yo soy hecho ministro, dice Pablo. Se refiere al que sirve. El ministro es un servidor. Eso es lo que es un ministro. Dice, este es un ministro del Evangelio. ¿Qué? Es un servidor del Evangelio.
fui hecho ministro, dice, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado. Todo esto se lo concedió a Pablo el Señor estrictamente de acuerdo a la gracia, que es la bondad de Dios, el favor inmerecido de Dios. Es decir, que no fue por mérito de Pablo, porque él no tenía ningún mérito, sino todo lo contrario. O sea que la gracia de Dios, la bondad de Dios, el favor inmerecido de Dios colocó a Pablo en una posición que él de ninguna forma podía ganarse y de ninguna manera él merecía. Según la operación de su poder, este es el poder del Espíritu Santo hecho posible a nosotros por la cruz y nuestra fe en aquella obra consumada. Este ministerio de Pablo solamente podía ser llevado a cabo por la operación de su poder, del poder de Dios, claro, del poder del Espíritu Santo. No había manera alguna en la cual Pablo pudiera llevar a cabo, adelante, semejante tarea, si no fuera por el poder del Espíritu Santo. Porque sabe que ningún ministro del Evangelio resistiría tales retos, desafíos, problemas, circunstancias, vicisitudes, dificultades. No aguantan. No hay manera que se aguante semejante ministerio, si no es por la operación de su poder, si no es por el poder del Espíritu Santo llevando adelante a ese creyente, a ese siervo del Señor. Y fíjense la humildad, esto es humildad real y verdadera que vemos el fruto del Espíritu Santo en la vida de Pablo en el versículo 8 que dice a mí, es decir, pareciera como si él estuviera sorprendido que la gracia de Dios le hubiera alcanzado de tal manera, siendo lo que él era, es decir, del cual yo soy hecho ministro. Él no fue hecho ministro porque él haya estudiado en la gran universidad de Tarso. Él no fue hecho ministro por algo que él haya hecho, por algún mérito propio, por algún rendimiento propio, sino que él fue hecho ministro, es decir, no porque pasó por un seminario, porque alguien lo nominó, lo nombró, le dijo tú a partir de ahora eres apóstol. No, él fue hecho ministro por la gracia de Dios. El Señor Jesús le llamó personalmente y así es como el Señor sigue haciéndolo con todos. Oh, gloria a Dios. Y no es por mérito propio que el Señor llama, por su gracia, solo por su gracia. Y pareciera como si él nunca dejara de sorprenderse de que el Señor le pudiera llamar a él. Dice, a mí, gloria a Dios, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Es dada esta gracia. Oh, gloria a Dios, la humildad que pone en evidencia aquí solo es posible por la cruz por la cual recibimos la gracia. Cuando tú entiendes la cruz de Cristo de verdad, es que entonces el Espíritu Santo produce esta gracia. Esta gracia se manifiesta, se hace evidente. Es una humildad que viene de la cruz del Señor Jesucristo, por la cual recibimos la gracia. Entonces tú no te envaneces de los dones, no te envaneces de ser usado por el Señor, sino que te sorprendes. A mí, dice, a mí, que soy menos, soy el menor del más pequeño de todos los santos, y a mí es dada esta gracia de proclamar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, un inmerecedor. Recibimos las riquezas de Cristo exclusivamente a través y por medio de la cruz y son inagotables y éstas aún van en aumento más y más y será así por siempre. Gloria sea al nombre del Señor. Este es el sentimiento. Escuche, esto es lo que refleja ser un verdadero siervo del Señor Jesucristo.
Veía por el Facebook algunos dícese apóstoles y profetas, en lo que este tipo de palabras no existen en el vocabulario de ellos. No. Son todos, las palabras son palabras de autoexaltación. Son palabras en las que ellos quieren hacerle ver a los demás cuán exaltados son, cuán bendecidos son. Como si fuera que el ojo del Señor está puesto en ellos solamente y en nadie más. Aquí vemos una sorpresa de parte del apóstol Pablo. Siendo él a quien le fue dado el entendimiento del nuevo pacto, dice, a mí, oh Dios, esto es tremendo, a mí es dada esta gracia. El más pequeño, el menor. Cualquiera de todos nosotros no lo consideraría al gran apóstol Pablo como el menor de todos los santos. Nos cuesta a nosotros poder decir, ¿cómo el apóstol Pablo va a ser menor que yo? ¿Él está diciendo que él es menor que yo? No puede ser. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Estamos viendo, hermanos, lean. La iglesia, no hay humildad de parte de los ministros. No hay verdadera humildad de parte de muchos de estos pastores y profetas y evangelistas. Somos inmerecedores de la gracia de Dios. Cada uno debe considerarse como el menor de todos. Dice, esto me fue dado a mí, proclamar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, dice, y de aclarar a todos, de explicar, de traer a la luz algo que antes había sido oculto. Oh, gloria a Dios. Yo pienso que hoy, a pesar de que la revelación ya vino, aún así, muchos se encuentran en esta, como si estuvieran todavía en el tiempo del antiguo pacto. Hay muchos que todavía se encuentran en este oscurantismo, todavía se encuentran sin entender la cruz de Cristo, como si todavía fuera un misterio no revelado a nadie. Y viven de esa manera con sus ojos tapados. Y que el Señor pueda usarnos para aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido. Oh, gloria a Jesús. Que pudiera traducirse el compañerismo de la dispensación de la revelación del misterio. En otras palabras, el misterio ya no existe, porque ya ha sido revelado. Pero si aquellos que aún no conocen este misterio, aún no se les ha sido aclarado, aún no se les ha predicado, explicado, enseñado, para ellos sigue siendo un misterio escondido. No debería serlo. Pero siento que para mayormente la iglesia, todo esto de lo que Pablo está hablando, aún sigue siendo un misterio escondido. Dice, del misterio escondido desde los siglos en Dios, declara el hecho de que esto no era una nueva clase de acción de parte de Dios, forzado sobre él por el desarrollo en la historia humana. La cruz era su plan, siempre fue su plan, desde antes de la fundación del mundo. Dice que creó todas las cosas por Jesucristo. Dios el Padre oficia, Dios el Hijo orquesta, Dios el Espíritu Santo ejecuta. Jesucristo siempre fue la sabiduría de Dios, el plan de Dios, el objetivo de Dios. Convertirse en hombre, nacer aquí en la tierra como cualquiera nace, como un bebé, llegando a este mundo, sin pecado, gloria a Dios, de una virgen, gloria a Jesús, para crecer y ser formado en la palabra de Dios y tener como conclusión de su vida, de su ministerio, mucho más que un milagro o una sanidad,
sino ir a la cruz para pagar por la deuda del hombre incurrida en contra de Dios, el pecado. Y Jesucristo vino a hacer esto. Gloria a Jesús. Aún así, todo esto era un misterio para los hombres. Pero el Señor no nos dejó en oscuridad, sin entendimiento, sino que el Señor además revela este misterio escondido para que nosotros podamos entenderlo, tengamos una claridad en cuanto a estas cosas, por el Espíritu Santo. Si nosotros todavía nos mantenemos en esta oscuridad, no es porque el Señor no haya revelado, sino porque nosotros quizás no estamos interesados en proseguir a esta meta, proseguir en cuanto al conocimiento de Cristo Jesús. Oh, gloria sea su nombre. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios se dé ahora a conocer por la iglesia, dice, a los principados y potestades en los cielos. Presenta a la iglesia, proclamando a las huestes angelicales parte de la sabiduría de Dios que los ángeles no habían conocido antes. Oh, gloria a Dios. Se nos da a nosotros, la iglesia, el predicar el evangelio de la gracia de Dios. Se le da a la iglesia esta multiforme sabiduría de Dios. Se nos da a conocer este misterio para proclamarlo, y aún los ángeles recibiendo cátedra, oh bendito sea su nombre, acerca de su sabiduría, de su plan glorioso, del nuevo pacto que es la cruz de Cristo. Vamos a una pausa, hermanos, y volvemos. Well, it's here among the shadows. Yes, it is. Oh, I'm living in a lone, lonely land. Oh, I'm a stranger and a pilgrim on the moon. Heading toward that sunrise. Somebody told me there's victory ahead. I believe it, I believe it, I believe it. Wanna tell you there I'm looking for safety. Oh, build a boat. Where
Gloria a Dios, estamos de vuelta aquí en Libre al Fin. Mire, vamos a ir terminando con este versículo y a ver si pudiéramos terminar de leer, pero no sé si vamos a dar tiempo a terminar de leer el capítulo 3 de Efesios. Es fascinante esto. Dice el versículo 11, conforme a la determinación eterna, es decir, el propósito de las edades de Dios que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en que Dios ha formado un plan que es eterno en referencia a la salvación de los hombres, y el plan está centrado en el Señor Jesús y lo que Él hizo en la cruz. Estamos leyendo la Biblia de Estudio del Expositor. Si no la tiene, necesita una. El versículo 12 dice, en el cual se refiere a Cristo, pero más en particular a lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Dice, en el cual tenemos seguridad. Vea esto. Tenemos seguridad en Cristo Jesús, y esta seguridad está gracias a lo que Él hizo en la cruz. ¿Por qué? Porque nosotros, por lo que Jesús hizo en la cruz y nuestra fe en esa obra consumada, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Gloria a Dios. Aleluya. Sin temor. Tenemos seguridad y entrada, dice. Seguridad y acceso libre. Y la única manera en la cual nosotros podemos tener una entrada, un acceso al trono de Dios, a la presencia de Dios, es por medio y a través de Jesucristo y su obra expiatoria en la cruz, con confianza por la fe de Él. Dice la fe de Él, porque la fe está envuelta en Cristo Jesús, está envuelta en su cruz. Por eso, hermanos, mire, hasta que usted no tiene la revelación de la cruz de Cristo, y pueda pasar días, meses, años, no sé, pueda terminar haciendo todo el instituto bíblico aquí en la iglesia o en cualquier lugar, pero todo el estudio que usted pueda tener y aún no tener la revelación sobre la cruz de Cristo, el nuevo pacto, este misterio, lo que le fue dado a Pablo. Entonces, a ver, todo el conocimiento que podamos tener, si nosotros no llegamos a entenderlo sobre la base de la cruz de Cristo, su obra expiatoria, lo que esto significó para mi salvación primeramente y para mi vida para el Señor, la vida en victoria para el Señor. Lamentablemente siempre vamos a recurrir a la carne, siempre vamos nosotros a mantenernos viviendo una vida conforme a nuestra capacidad, conforme a lo que nosotros podamos proporcionar. Siempre estará esa confianza en uno mismo, la dependencia en uno mismo. Siempre vamos a recurrir a todos estos métodos y técnicas de autoayuda que son tan atractivas al hombre carnal. Por eso la iglesia está repleta de todo esto. Escucho predicadores todo el tiempo, predicadores conocidos con mega iglesias, y hablan sobre métodos y técnicas de la psicología humanística, todos programas de autoayuda. A veces dan algún que otro versículo, pero no está la cruz de Jesús ahí, no hay humildad. Fuera de la cruz de Cristo no hay humildad. Y si no hay humildad, no hay dependencia en Dios, sino que la dependencia está en uno mismo. O sea que el creyente, y vemos sectores grandes de las iglesias con una dependencia en uno mismo para vivir la vida cristiana. Y esto va a llevar al creyente a una continua rutina de pecar, arrepentirse, a una confianza en uno mismo, diciendo no pude antes, pero ahora sí voy a poder porque ahora voy a empezar este nuevo programa, porque ahora voy a hacer este nuevo método, porque ahora voy a ir a esta nueva conferencia, y continuamente es una dependencia en todas estas cosas, cuando debería ser tan simple, y lo es, dependiendo solamente en Cristo Jesús y su obra. Queridos hermanos, vamos a dejar hasta aquí entonces versículo 12 del capítulo 3 de Efesios. Que el Señor les bendiga.
3 crosses stood Calvary's hill, was crucifixion day. The time had come to pay sin's debt, and death was the only way. A hammer and a soldier's swing beat out redemption's sound, and from those hands that heal the sick, the blood came streaming down. And from precious veins, the sinner's unholy chains were broken by the blood. Those rusty nails that shook the gates of eternal hell and started crimson flood. And to one and to all who would heed this gospel call and waited liberty. And the truth, it remains and will never change. The blood still sets men free. There is no curse on old Golgotha like there was when he died. And the crowd has passed away that stood, watched him crucified. 2,000 years have come and gone since that day on Calvary. But the blood that flowed from God's own Son, it still Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. No sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido
And when I come to die, oh, and when I come to die, and when I come to die, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. You can have all this world, but give me Jesus. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo a esa cruz, murió mi Jesús por salvar.